Perfecto, ¿no? Entonces, continuando con la temática que veníamos nosotros revisando, tenemos que justamente en esta ocasión referirnos a uno de los últimos factores del sistema vial en el tránsito, factor humano, hablando así, el tema del pasajero. Y ustedes, les invito y les motivo nuevamente, deben seguir revisando, teniendo una lectura comprensiva de lo que consta en el módulo de la asignatura, las páginas 15, 16 y 17, incluida 18 también, se hace referencia precisamente de lo que es el pasajero de transporte público en el territorio ecuatoriano. Y la definición básica que justamente clasifica y especifica lo que es el pasajero, nos indica que es la persona que utiliza el transporte para movilizarse de un lugar a otro, precisamente sin ser el conductor de la unidad, ¿no? Tenemos también que recordarles que se les incluyó algunas precauciones para subir y bajar del vehículo, ¿sí? Tener en consideración también que en esta noche vamos a ampliar un poquito más el tema respecto de la atención preferente a los pasajeros, la normativa legal vigente, también tener en consideración quienes acceden a las tarifas preferenciales y por supuesto que ustedes hagan el respectivo análisis de si esto se cumple o no, o esto queda solamente en teoría, y en realidad a los usuarios como pasajeros, se nos está respetando o no los derechos a los cuales hemos accedido. Y entre ellos de los principales que quisiera hacer mención en este momento, es que nosotros tenemos derecho a ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. Por supuesto, en el momento que detectemos, también tenemos que denunciar las deficiencias o irregularidades de este servicio de transporte. Tenemos que respetarnos también entre nosotros mismos, los usuarios, estar justamente pendientes de que justamente no se atente contra los derechos de los usuarios y acudir a solicitar el auxilio inmediato a las autoridades de control, ¿no? Exigir precisamente también, y esta es una de las normas de seguridad más importantes también, que la unidad de servicio de transporte no lleve más pasajeros del número permitido y, por supuesto, tener en cuenta todo lo que es detalles de identificación del conductor, información, características, razón social y, por supuesto, claro está, también estar pendiente de las maniobras que realizan los conductores. Ahora bien, como todo de hecho, estamos nosotros en la obligación de cumplir deberes o lo que se dicen también obligaciones como pasajeros. Tenemos que abstenernos de utilizar el transporte público cuando el conductor esté con signos de ebriedad, ¿no? O haya consumido bebidas alcohólicas, se lo detecte claramente, esté tal vez dentro de la influencia de estupefacientes. Tenemos que, por supuesto, exigir la utilización de paradas autorizadas para el embarque y desembarque. Tenemos que guardar medidas de compostura, ceder el asiento a las personas con capacidades especiales que tienen movilidad reducida o conocidos como grupos vulnerables en el transporte público. No fumar en las unidades, además que está prohibido y en la época actual, desde luego, tampoco comer, alimentarnos en las unidades, no contaminar el ambiente, no desechar basura por las ventanas, entre otras las que ustedes tienen como información básica en en el módulo que les hemos entregado a consideración. Como les decía, en la parte normativa legal vigente tenemos que tomar en consideración el tema más relevante, que es en cuanto tiene que ver a la atención preferente del pasajero, ¿sí? Y en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, justamente nos indica que cuál es la naturaleza y el objeto precisamente de transporte terrestre automotor. Y tenemos que partir precisamente de lo que nos indica el artículo 47, que nos dice, por supuesto, que transporte terrestre, tanto de personas o bienes,
precisamente va a responder a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y por supuesto tarifas equitativas. Es decir, la, la finalidad del Estado como tal es garantizar que haya una movilización libre y segura de personas y de sus bienes de un lugar a otro a nivel nacional, haciendo uso de las estructuras conexas al servicio de transporte, que son, por ejemplo, las terminales, centros de transferencia, terminales de embarque y, por supuesto, eliminar por la informalidad, ¿sí? Mejorar la competitividad entre, por supuesto, claro está, entre aquellas compañías y cooperativas que cumplen precisamente los requisitos como documento habilitante, un contrato de operación, dadas las normas vigentes en el territorio ecuatoriano. Otro de los artículos que habla de la naturaleza y el objeto de transporte público masivo, que es lo que se busca, ¿no? Bajar costos de operación, que sea en menor tiempo posible, con un trato preferente y por supuesto con seguridad total en el territorio ecuatoriano. Hablamos del artículo 48, que nos indica que gozarán de atención preferente las personas con discapacidades, aquellas personas adultos mayores de 65 años de edad, las mujeres embarazadas, los niños, niñas, adolescentes, por supuesto, de acuerdo a lo que establece esta ley. Para este grupo se establecerán tarifas diferenciales para o aplicadas justamente en el procedimiento que se determina precisamente en la ley y el reglamento que vamos a hacer conocer a ustedes. En el artículo 50 nos indica que el Estado va a propender a la utilización de los sistemas inter y multimodales, que también vamos a poner en consideración de ustedes, como herramientas prioritarias necesarias que permitan, como les decía, que los costos operativos se reduzcan, que haya mejora en los tiempos de transporte y haya sobre todo eficiencia en este servicio, que es lo que se busca. Habla también en esta temática las clases de transporte, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina y nos indica precisamente las clases de servicio de transporte terrestre. Y en esto habla de fundamentalmente en el artículo 51, que para fines de aplicación de la presente ley, el servicio de transporte para los usuarios nos indica precisamente que se establece como público comercial por cuenta propia y no hay que descuidar el particular también, que si bien es cierto el particular no tiene fines de lucro, pero sirve para nuestra movilización propia, ¿no? El artículo 52 nos indica que el Estado garantizará la prestación de este servicio en forma colectiva y o masiva de personas y bienes dentro del territorio nacional, usando prácticamente el parque automotor ecuatoriano sujeto a una contraprestación económica, lo que es la tarifa, lo que es el costo del pasaje. En otra palabra, para que lo entendamos, por supuesto, habla de que se prohibiría toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte, poniendo o regulando las formas de prestación de este servicio mediante lo que les decía, ¿no? Una celebración de un contrato de operación. El artículo 54 nos indica que el servicio de transporte atenderá aspectos como protección y seguridad de los usuarios, nuestra integridad física, psicológica, sexual de mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños, propenderá a ser eficaz en la prestación de servicio, tenderá a la protección ambiental, ¿sí? Con una renovación permanente de las unidades, y por supuesto va a prevalecer el interés general por encima del particular. Es decir, bajo ninguna circunstancia, por motivos más que justificados, el sector que presta el servicio de transporte puede paralizar estas actividades. ¿Sí? En el artículo 55 nos indica que el transporte público es un servicio estratégico, así como también la estructura y el equipamiento auxiliar
¿Qué se hace para esta prestación de servicio? Se hace también relación a que las rutas y frecuencias son propiedad del Estado. Esto solamente lo otorgan a las operadoras mediante el contrato de operación. El artículo 56 nos indica que el servicio de transporte público va a ser prestado por el Estado si contase con la logística debida, o en su defecto va a ser, como les decía, a través de compañías o cooperativas legalmente constituidas mediante el contrato de operación. Justamente hay que cumplir con normas establecidas en esta ley y comprende también aquellos, aquellos que se realizan a través de tranvías, el metro que está en construcción en la ciudad de Quito, teleféricos, etcétera, y otros similares que justamente están dentro de esta categoría. El artículo 57 nos indica que se denomina servicio de transporte comercial al que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte masivo o colectivo. ¿Por qué se hace acotación en este artículo? Porque precisamente el servicio de transporte comercial que está sujeto al permiso de operación, lo constituyen precisamente el transporte escolar e institucional, el transporte en taxis, el transporte en tricimotos, de carga pesada, de carga liviana, transporte mixto, turístico y otros que estuviesen considerados o previstos en este reglamento, los cuales precisamente son prestados justamente por compañías y cooperativas autorizadas para tal objeto y que cumplan los requisitos. El servicio de transporte en taxis se prestará justamente exclusivamente en el territorio ecuatoriano, justamente teniendo el permiso de operación respectivo, ¿no? No tiene acceso a ruta o frecuencia dentro del territorio nacional, porque como ustedes saben, cuando son largas distancias está sujeto a un previo acuerdo entre las partes, ¿no? El artículo 58 nos indica el transporte por cuenta propia, lo define, de hecho, que es un servicio que satisface las necesidades de movilización de personas o bienes dentro de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales, que somos ustedes y nosotros, y de las personas jurídicas, que ya son empresas, organizaciones, que tienen personería precisamente jurídica, como su nombre lo indica, mediante el uso del propio vehículo o una flota privada que tiene una salvedad. Esta precisamente va a estar a nombre de esta persona natural o jurídica para prestar dicho servicio. Y matriculado, por supuesto, a nombre de dichas personas. En este caso hay que recordar que justamente no podrán prestar el servicio por cuenta propia. En el articulado 58 también se denomina vehículo de transporte particular, lo que les decía, aquel que satisface en cambio nuestras necesidades propias de transporte como propietarios sin fines de lucro. El artículo 59 de esta ley nos indica que el transporte internacional de personas y mercancías es un servicio de transporte público garantizado por el Estado, consecuentemente se requerirá de un contrato de operación, como en la modalidad anterior. El artículo 60 se refiere al transporte fronterizo de personas y mercancías, lo considera como un servicio público que se realiza solo dentro de los límites establecidos para la zona de integración fronteriza respectiva. De la misma manera, también va a requerir de un contrato de permiso de operación y también se regirá adicionalmente a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país y de los cuales forme parte también, ¿no? Hay que recordar, como les decía, en este caso, hemos visto la naturaleza de la infraestructura de transporte y este a su vez tiene unos servicios conexos y también establece en esta ley, en el artículo 64, la rectoría, el ente rector que va a ser el encargado de controlar y vigilar que se cumpla precisamente la operación en general de esta actividad de transporte, que es la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional, ¿no? En el artículo 61, como les decía,
precisamente nos refiere a que los terminales terrestres, los puertos secos, aquellas estaciones de transferencia, son servicios conexos de transporte terrestre, buscando con ello que se centralice en un solo lugar las actividades de embarque, desembarque, tanto de personas como de carga, y en condiciones de total seguridad. Nos indica también que los gobiernos autónomos descentralizados son los encargados precisamente de controlar el funcionamiento y operación de los mismos. Nos indica también que todos los vehículos de transporte público de pasajeros que cuenten con el respectivo título habilitante que lo otorgó la Agencia Nacional de Tránsito deben ingresar a los terminales terrestres de las respectivas ciudades para tomar o dejar pasajeros. En el artículo 62 nos indica que la Comisión Nacional va a establecer las normas generales de operación y control de estas instalaciones que se han construido, que serán justamente de uso obligatorio para las empresas operadoras de servicios de transporte habilitadas. Por lo tanto, no se propenderá a la práctica de los mini terminales, ¿no? Aquí está definido esta situación también. El artículo 63 nos dice que las terminales terrestres, las estaciones de trolebús, metrovías similares, paraderos de transporte en general, justamente van a estar o dispondrán de espacios y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de bicicletas y de vehículos, justamente para una mejor conectividad. Es obligatorio que se cumpla para el funcionamiento de esto ciertas normas, requisitos que justamente están destinados para ayudar con la infraestructura justamente para esta inclusión. En el tema final que tenemos que tratar en esta sesión, hablamos precisamente del tema específico y puntual del pasajero. Y en el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, nos indica el tema que tiene que ver, antes de aquello, nos estamos olvidando de los ámbitos de transporte. También es importante tener en consideración esta. ¿Por qué? Nos indica que el servicio de transporte público tiene los siguientes ámbitos de operación: intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. Estamos hablando exclusivamente de transporte terrestre. Y por supuesto, el servicio de transporte público intracantonal opera dentro de los límites cantonales, ¿sí? El sistema de transporte público o el servicio de transporte público intraprovincial opera dentro de los límites provinciales. El servicio de transporte público intrarregional opera dentro de los límites regionales. No hemos escuchado propiamente de transporte de límites regionales, ¿no? Pero está considerado una ley. Y finalmente, el servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera bajo cualquier tipo dentro de los límites del territorio nacional. No olvidemos también el servicio de transporte público internacional, que es aquel que opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. Todas estas modalidades o ámbitos de transporte justamente están sujetos a la celebración de un contrato de operación, que será justamente atribución del organismo competente. Adicionalmente, para el transporte público internacional, este va a estar establecido justamente por tratados, convenios internacionales, y no descuidar el tema de la ley que estamos haciendo relación. Ahora sí, el tema de la atención preferente a los usuarios. Y nos viene a la mente, en el tema de atención preferente, justamente el cuidado, la seguridad, la integridad, una atención preferencial, ¿sí? Y por supuesto, que este servicio se otorgue a todos los usuarios con la universalidad que hablábamos al inicio, con total garantía y por supuesto en las mismas e iguales condiciones que nosotros como pasajeros de una etapa que no se considera vulnerable, pues acreditamos precisamente el costo del pasaje o de la tarifa total para este servicio. Y de esta situación tenemos que decir que precisamente
los articulados 41 al 46, nos indica que gozarán de atención preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, tercera edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Y para el efecto del sistema de transporte colectivo y masivo, dispondrá de áreas y accesos especiales debidamente señalizados en concordancia siempre, ¿no?, con normas y reglamentos técnicos vigentes para este tipo de servicio. Y en el caso del Ecuador tenemos las normas INE del Instituto Ecuatoriano de Normalización. El sistema de transporte terrestre brindará asistencia especial a las personas señaladas en esta sección según las necesidades. Tendrán que facilitarles el acceso a los vehículos, ofrecerles mayor comodidad dentro de la categoría respectiva. Además, este vehículo tiene que tener una infraestructura física, así como también los corredores de transporte, ¿no? Estamos hablando de los alimentadores, terminales, justamente deberá ser accesible a este grupo de usuarios. Y dos entes principales aquí harán justamente el control del cumplimiento de sus obligaciones: la Agencia Nacional de Tránsito y, por supuesto, los GATS. Todas las personas a las que se refiere este capítulo, repito nuevamente, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, justamente tendrán derecho a embarcar el bus de forma previa y prioritaria a cualquier otro usuario. En caso de ser necesario, si contasen con ese personal, habría un personal encargado para la prestación de este servicio adicional. Determinará la conveniencia o no de desembarcarlo primero o al final de la salida del resto de los pasajeros. En el artículo 44, y no descuidemos también, nos indica de que sillas de ruedas, coches para bebés, camillas, muletas, otros equipos que ayudan precisamente a la movilidad de estas personas de capacidad reducida que requieran para transportarse, justamente serán gratuitamente como equipaje prioritario. Es decir, ningún prestador de servicio va a cobrar un monto, un valor adicional por llevar en su unidad estos dispositivos, ¿no? Las personas que se citan en este capítulo van a tener derecho a acceder directamente a la boletería para la compra de pasajes o cualquier otra gestión sin hacer fila. Se respeta también en otros servicios esta prioridad. Y finalmente el artículo 46 nos indica que tendrán derecho a las tarifas preferenciales, 50% del pasaje. Las personas con discapacidad que cuenten con el registro precisamente del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, a la tarifa preferencial de 50% en el transporte terrestre, con la siguiente aclaración, y eso nos corresponderá a nosotros en algún momento: prestar precisamente el servicio con las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa. También acreedores a este beneficio, los estudiantes de nivel básico y bachillerato que acreditan su condición como tal, presentando el carnet estudiantil que lo otorga el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Educación, también van a ser accesibles a este beneficio. Aquellos niños, niñas y adolescentes que justamente superan los 16 años de edad, que tendrán que presentar el documento que acredite su condición. Esto es la cédula de identidad. Y finalmente, las personas mayores de 65 años que presentarán un documento que lo habilite, aunque en muchos de los casos, por su fisonomía, su característica propia, ya se los identifica, pagarán esta tarifa preferencial. En todos los casos que se ha mencionado, el servicio prestado será de las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan su tarifa completa. ¿Sí? Esa era la parte principal. Ahora bien, respecto del pasajero, cuando tenemos o cumplimos el rol de pasajeros, nosotros también debemos tener ciertos comportamientos que van acorde con la naturaleza. Es decir, nos hemos ocupado tanto de los derechos a los cuales estamos accediendo, pero también tenemos obligaciones, también tenemos deberes. Y en este caso es el comportamiento adecuado, correcto en el transporte público del pasajero, que debe respetar la fila de parada, que debe subir y bajarse el vehículo por la puerta designada. Recordemos que los buses urbanos sobre todo tienen
ya establecido la puerta delantera para subir y una o dos puertas posteriores para bajarse. Sin embargo, de aquello, sí vemos quienes a veces nos movilizamos en la ciudad, que justamente algunos pasajeros o desconocen o tienen demasiado apuro, no lo hacen por las puertas designadas, generando molestia para aquellos usuarios que embarcan las unidades y eso también es una señal de falta de respeto. Hay que desembarcar en las paradas establecidas autorizadas. Hemos hablado bastante de este tema, en el cual precisamente se prohibían lugares inadecuados para subir y bajar los pasajeros. Por lo tanto, es parte de la responsabilidad nuestra también hacer que se cumpla esa parte. El respeto ante el resto de los pasajeros, actitudes, por ejemplo, como les decía, ¿no? Y de paso está prohibido alimentarse en las unidades por el tema de la protección de la mascarilla, fumar, ¿no? A veces algunos usuarios, está bien, tienen derecho a escuchar su música de gusto que prefieran, pero a veces sí molesta a los demás usuarios. Usar el cinturón de seguridad en los buses interprovinciales, taxis, transporte escolar, es importante usar el cinturón de seguridad, ¿sí? Atención al momento de llegar a su destino para anticipar la parada. A veces nos descuidamos, a veces, como decir, nos pasamos del lugar, estamos pendientes o distraídos en otros temas, y eso a la larga va a generar molestia para el prestador de servicio, ¿no? Obviamente va a acceder, pero evitemos de pronto estos pequeños malos ratos o pequeños desacuerdos en ese sentido, ¿no? Anticipemos nuestra parada, tal vez con una anticipación de una cuadra, exagerando una media cuadra, digo yo, y por supuesto nos va a ir bien, nos va a ir bien, ¿no? Justamente tenemos que estar alertas a las maniobras del conductor en toda modalidad de transporte. Considero de mayor importancia cuando son rutas largas, sin destinos eh, que demanden muchas horas de conducción de parte del operador de servicio para que no haya pequeños sobresaltos imprevistos, que no se duerma al volante, que no exceda la velocidad, que no rebasen zonas peligrosas. Nosotros también somos parte importante en precautelar nuestra seguridad, nuestra integridad. Y hablando precisamente de nuestra seguridad e integridad, evitemos subir cuando un bus esté con exceso de pasajeros. Evitaríamos la incidencia, la ocurrencia de algún accidente precisamente por exceso de carga, ¿no? Es importante esta situación. Hay que respetar el aseo de las unidades también. Buses urbanos cuentan con recolector de basura. Buses interprovinciales también cuentan con fundas para depositar la basura. Y si usted de pronto no quiere hacerlo en la unidad, guarde la basura, sus desperdicios, sus desechos y colóquelos en un recipiente para tal fin que podría haber en la terminal, que podría haber cerca de su casa o que podría hacerlo ya en su domicilio, ¿no? Y finalmente, una alternativa que también se les da, ¿no? A veces por el tema que guarda relación con carga, creemos que estamos economizando, pero muchas de las ocasiones subimos con paquetes voluminosos a una unidad urbana, sobre todo estoy refiriéndome porque las interprovinciales sí tienen muchas de ellas ya compartimentos laterales que precisamente pueden eh, ser propios, adecuados para llevar nuestra carga, pero en los buses urbanos representa una incomodidad para el resto de los pasajeros. Entonces, dada la circunstancia también, que probablemente no vayamos muy lejos, podría salir también económico ir en una camioneta, ir en un taxi, etcétera, ¿no? Optar por otra modalidad de transporte. Y finalmente, como ustedes pueden observar en su módulo que se les ha entregado, en la página 18 también hablamos de aquellos pasajeros de transporte escolar.
Bueno, lamentablemente por la situación actual, pero no vamos a dejar de hablar del tema, el transporte escolar no está en funcionamiento actualmente. Muchos operadores de este servicio de transporte han tenido que dedicarse a otros temas, pero no está por demás, ¿no? Sobre todo a nuestros pequeños hermanos, hijos, sobrinos que hay en casa, tenemos que recomendarles precisamente que para ser buenos usuarios de este servicio, estén a tiempo en la parada, porque se recogen varios usuarios, ¿sí? Que den prioridad a los niños más pequeñitos, ¿sí? O aquellos que tienen movilidad reducida, algún tipo de discapacidad, han sufrido algún accidente momentáneo, y quieren precisamente mayor cuidado, atención, que permanezcan sentados en su sitio, en su asiento, con el cinturón de seguridad abrochado para evitar algún inconveniente que no está por demás. Siempre estamos sujetos en riesgo de un accidente, que precisamente esperen a que el vehículo, y como todo para nosotros también, que se detenga completamente para bajar, ¿no? Mantener un comportamiento adecuado dentro del vehículo para que no altere o distraiga la atención del conductor. Ya el conductor tiene bastante, porque tiene que ocuparse del resto de usuarios en las vías, algún obstáculo, algún usuario que se le cruce abruptamente, para estar pendiente también de los niños en las unidades de transporte escolar, cuidar precisamente del aseo, ¿no? No arrojar desperdicios en las unidades, cuidar precisamente lo que es los accesorios, asientos, el tapizado, todo lo que cuenta el vehículo. Recordar que es una unidad que está al servicio y que si lo cuidamos va a tener más tiempo a nuestro servicio precisamente, va a ayudar, y eso también son normas que debemos enseñarles a los más pequeños, y por supuesto cuidar la atención de algún tipo de protocolo que esté establecido, normas, reglas precisamente por las instituciones que hacen uso de este servicio, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la presentación. Adicionalmente a aquello, se les indicó también respecto de las tarifas, y no es menos cierto que los GAS municipales que asumieron estas competencias expidieron para su aplicación ordenanzas. Es el caso del GAS municipal de Riobamba, que con la ordenanza número 9/2016 expidió la ordenanza para el fortalecimiento de la calidad y la fijación de la tarifa en la prestación de servicio de transporte terrestre público intracantonal colectivo urbano del Cantón Riobamba. Ahí se establecieron precisamente las tarifas, se hizo un inventario precisamente de las cooperativas o compañías que prestan este servicio, y ya sabemos que está en vigencia desde el año 2016.